Bien. ¿Hay alguna pregunta o comentario? No, gracias. Ok. Entonces nosotros estamos viendo la soberanía de Dios un poco más y a la luz de específicamente el acto de la salvación. Y dijimos que íbamos hoy a enfocarnos en el proceso, el orden de la salvación. Y esto es importante, tener claro este orden. Hay básicamente dos campos teológicos en este asunto. Eso es, ¿desde cuándo? Desde Agustín. Bueno, de antes, pero se dio más en los libros y en la historia desde Agustín. Así que vamos a ver estas cosas. Ahora, tengo que aclarar que parece que algunos, yo no terminé la oración que debía haberla terminado de manera correcta, y es: Dios es injusto, Dios es un tirano, Dios es abusivo. En ninguna manera. En ninguna manera. Nadie puede ponerle el dedo a Dios y decirle injusto, porque Él salva a los que elige. Y los salva cuando quiere. Okay. Bien. Una de las cosas que vimos la semana pasada y es que cuando nosotros vemos esta doctrina de la salvación, nosotros no podemos limitarnos a un paso o dos pasos. Tenemos que ver el proceso. El proceso. Y la Biblia es clara en el proceso. La Biblia nos da un proceso claro. Así que, ¿quién ha oído la palabra infralapsarianismo? Bueno, Jorge, sí, yo sé. No. Cuando ustedes encuentren a alguien que quiera hablar teología, ustedes le dicen: ¿qué tú crees del infralapsarianismo? Y ya. Entonces ahí creen que tú sabes, tú no sabes nada, pero si hay vamos a ver si están pensando, si hay un infralapsarianismo, tiene que haber también un supralapsarianismo. Y no me voy a meter en estas cosas, solamente las quiero mencionar, porque cuando hablamos del orden de la salvación, tenemos que empezar con el decreto de Dios antes de la eternidad. Antes de la creación, en la eternidad. ¿Qué es un lapsus mental? ¿Ah? ¿Un? No se ríe, pero es verdad. Alberto, te vas a tener que cortar eso, pero es una definición muy corta. Un lapsus mentalis. El lapsus es un periodo de tiempo cuando estamos hablando de tiempo. Pero cuando estamos hablando de mental, estamos hablando de una pérdida, un fallo mental. Estos términos tienen que ver, estos son teólogos discutiendo, ahí yo no me meto, pero quiero dejarles saber hasta dónde esto llega. Infralapsarianismo es la creencia de que Dios decretó en el orden que decretó la salvación,
Él primero puso la caída del hombre, el lapsus del hombre, el fallo del hombre, como la condición de partida. Si el hombre cae, entonces yo voy a. O sea, depende, vamos a crear al hombre. Si el hombre cae, entonces tenemos esta contingencia. El plan B. Supralapsarianismo es que no. A pesar de, exactamente, nosotros decretamos, la Trinidad decreta quiénes se van a salvar, cómo se van a salvar, sabiendo en el decreto que luego caerán. Pero la elección no está basada en si eso pasa. ¿Entiende la diferencia? No vamos a discutir cuál de los dos tiene la razón, ese no es mi punto. Mi punto es que quiero que entiendan hasta cuánto los teólogos muchas veces se van en este asunto. Nosotros queremos simplemente limitarnos a lo que dice la Escritura. De tal manera que estemos confiados en que, mira, puede, pero la Escritura enseña. ¿Entendemos lo que queremos lograr? Entonces, nosotros sabemos, hay dos textos que son muy importantes aquí y son Efesios 1, del 3 al 14, usted lo puede llevar, porque está todo, pero en realidad los primeros 3 o 4 versículos, y está Romanos. ¿Cuál sería el texto de Romanos? A ver, ¿8? No, 8, 29 y 30. ¿Se quedó con el 29, Marcelo? No, se quedó con el 29 solamente. 29 y 30. Estos dos textos indican claramente que Dios, desde antes de la fundación del mundo, estableció este orden de la salvación en sus decretos. Entonces, Efesios 1. ¿Qué dice Efesios 1:3? Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el 4 añade: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Los decretos salvíficos de Dios ocurren antes de la fundación del mundo. ¿Y qué es la primera cosa que ocurre antes de la fundación del mundo? Según el versículo 4. Elección. Todo es en Él. Sí. Todo es. Sí, es la elección, adopción, perdón, redención, todo es en Cristo. Todo lo que es la salvación es en Cristo. Por eso nosotros tenemos el versículo 3. Bendito sea el Dios para nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas las bendiciones que el versículo 3 menciona, Él la desglosa en los siguientes versículos. La primera elección, predestinación, adopción, perdón, redención. Más tarde en el 10 nos hizo partícipes de todo el plan que Él tenía.
14, herencia. Pero ya del versículo 3, todas las bendiciones, que de la cual la elección es la primera, son en Cristo. Pero el punto para nosotros, eso todo, una pregunta, hermano. ¿Quién está en desacuerdo de que todas las bendiciones de Dios son en Cristo? Ok, ¿quiénes están de acuerdo en que todas las bendiciones de Dios son en Cristo? Bien. Todo es en Cristo. Y por eso nosotros hablamos de o estamos en Adán o estamos en Cristo. Los que están en Cristo tienen todo esto. Hasta ahora bien. La elección. Hay una confusión muy grande con la siguiente. Si usted lee el versículo 5, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué? Adoptados hijos suyos. La elección es ¿quién? La predestinación es ¿a qué? ¿Entienden esto, hermanos? Nosotros fuimos elegidos para ser adoptados hijos de Dios en Cristo. Todo antes de la fundación del mundo. En los decretos de Dios. Pregunta. ¿Estamos bien hasta ahora? Los veo muertos, pero está bien. Yo me voy mañana y si no oigo de ustedes me quedo allá en una playa. Todo bien. Les mando postales. Bueno, todo esto es en Cristo antes de la fundación del mundo. Los decretos de Dios. La elección no es, vamos a salvar un grupo. ¿Y quiénes son? No sabemos, cualquiera que sepa. No. ¿Cómo sabemos que no es cualquiera que se pegue? Porque Apocalipsis, en la elección, Apocalipsis 20, ¿se acuerdan qué pasa en Apocalipsis 20? Al final. Apocalipsis 20, el abismo, la bestia, es atada 1000 años. Primera resurrección, segunda resurrección. Y al final, versículo 13, el mar, el Hades, los muertos, la montaña, todo el mundo traen sus muertos. Y todos se presentan ante el juicio. ¿Y qué dice el texto? Y se abrieron los libros y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en ellas. Los libros que se abren son el conteo de las obras de los malos. Pero se abre otro libro. ¿Y cuál es el otro libro? El libro, el versículo 15, ¿qué dice? Si alguien lo puede leer. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el fuego. La implicación clara es que los que estaban inscritos en el libro de la vida no fueron lanzados. En este libro no hay grupos familiares.
En este grupo hay individuos. Yo vi a Sara y yo elegí a Sara desde antes de la fundación del mundo. Entonces ahí está el decreto de Dios desde antes de la fundación del mundo en cuanto a los que Él iba a salvar. Ahora, todo se quedaría bien si, como dice, creo que fue Efraín en una clase que dijo que Virgin buscaba, sígueme los elegidos con una marca y ya le predico a los que están elegidos y a los que no. No. El Señor también estableció, como vimos la semana pasada, la forma en que habría de ser salvo. 1 Corintios 1, 24 al 30, por la locura de la predicación. ¿Cómo invocarán a aquel que no conocen? ¿Cómo conocerán a aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán si nadie va? Benditos son los pies. Hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas. La predicación de la palabra de Dios es necesaria para que alguien se salve. El problema, yo creo que tenemos muchos de nosotros en estas cosas, es que no vemos la pizza completa. Sino que creemos que algunos pedazos de pizza son más importantes que otros pedazos. Para aclarar solamente la institución que hay, no es cuando yo en el momento de la De hecho, en Juan 17, en Juan 6, Jesús dice, 6 es largo, léetelo. Pero qué sé yo, agarre el 44 a ver si pego. ¿Qué dice el 6:44? Uno puede venir a mí y el Padre que me envió no le- yo les resucitaré en el día. Queremos decir que Cristo es necesario, pero no. ¿Cómo? Cristo es necesario, pero no. La elección es la que. No. Al contrario, ese es el punto. Ese es el punto. Que nosotros no ponemos una cosa encima de la otra, primero. Segundo, todo es en Cristo. Sin Cristo no hay elección. Sin Cristo no hay predestinación. Sin Cristo no hay redención. Porque Cristo es el Redentor. Es creído antes de que hubiera la cruz, Correcto. antes de que era, Ujú. antes de que Cristo. Ujú. Eso es verdad. Ahora, lo que importante es que Soy elegido fuera de Cristo. no, al contrario. Un momento, sí, yo te voy a contestar la pregunta. No, tú tienes la mano levantada. Bueno, exactamente. Bueno, no es otra manera diferente. No, porque el punto es este, que en el mismo decreto, antes de la fundación del mundo, ese Cristo es el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo.
Cristo fue el Cordero inmolado de Dios desde antes de la fundación del mundo. Así que Apocalipsis lo describe. Él fue dado antes de la fundación del mundo. Él fue decretado como aquel que vendría a sacrificarse antes de la fundación del mundo. Y por eso es que la elección siempre es en Cristo. La predestinación es en Cristo, porque todos estos decretos están unidos. El eje de la rueda, olvídate de la pizza. Ahora es una rueda. El eje de esa rueda es Cristo. La elección, la predestinación, el perdón, los rayos de la rueda, la justificación, la adopción, la santificación y aún la glorificación, está todo unido a Cristo desde antes de la fundación del mundo, en los decretos. Y por eso digo y decimos que nosotros, cuando vemos esos asuntos, tenemos que ser comprensivos. Tenemos que traer a juego todos los factores. Cuando yo le predico a Jenny es una impía, la encontré en la calle, le predico a Jenny. No, porque yo voy a preguntar a este que está limpio. Oye, le predico, porque empezó a acusarte. Jenny, pero ven acá. Sencillo, ¿verdad que sí? Ok. Le predico yo a este señor, el impío. Ahora mismo hay, menos que aquí hemos leído por lo menos 10 libros acerca del método de evangelismo. ¿Cómo se le predica? El camino de Romanos, el puente, las 4 leyes espirituales, evangelismo explosivo. ¿Cuál le doy? Y empiezo yo con él. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. De verdad, qué bueno. ¡Ah! Pero hay un problemita. Yo sabía que tú venías con algo. No importa el método que usamos, cuando nosotros empezamos a predicar la palabra de Dios, estoy yo con él persuadiéndolo. Yo estoy presentando argumentos evangélicos con la escritura a este señor a ver si se convierte. Y él me viene con una cosa, pero es que yo no veo, si Dios es bueno y poderoso, ¿por qué existe la maldad? Y yo vengo, mira, la escritura enseña, y yo sigo ahí la escritura. Y él se convierte. ¿Cómo se convirtió él? Por el Evangelio. Por el Evangelio, por la predicación, por la palabra. La palabra de Dios. Mi persuasión. Pero yo trabajé, Pablo dice, yo persuado. Dios me había elegido a mí hacer rato. No es que Dios me había elegido, es que ahora viene el orden de la salvación. ¿Cómo es que Dios hace esa obra? ¿Por la predicación? Sí. ¿Porque le presenté el Evangelio correctamente? Sí. ¿Porque él escuchó? Sí. Pero esas 3 cosas son un rayito. Hay una serie de cosas que está pasando ahí que les voy a mencionar ahora mismo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. El 4 dice, porque, amados, nosotros estamos seguros de vuestra elección, dice Pablo en el versículo 4 de 1 Tesalonicenses 1. Y el 5 dice, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Hubo las palabras, hubo la predicación del evangelio. El evangelio hizo su efecto. No digo a vosotros palabras solamente, sino ¿en qué? En poder.
en plena certidumbre, en el Espíritu Santo, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ah, espérate, todas esas cosas, sí. Mientras yo te hablé y discutí contigo, había otros factores en juego. ¿Cuál era ese juego? El poder del Espíritu Santo, transformando el corazón. Estaba en juego también que el poder del Espíritu Santo se vio en la conducta que Él me vio. Espérate, yo no creo en nada de evangélico. Y mire, esto es una frase dominicana, no sé si en los países, otros países lo usan, pero en mi país decimos esto. Mira, ese tipo tú puedes decir lo que quiera de él, pero es evangélico de verdad. Ese tipo, ay, si ese va para el cielo, yo voy para el cielo también. ¿Y qué dice Pablo? El factor de la conducta de mi vida en el Espíritu Santo, combinado con las palabras que yo di, combinado con el poder de Dios, combinado con la convicción del Espíritu Santo, trajo la conversión de eso, la conversión de esa persona. Por lo cual yo estoy seguro de vuestra elección. ¿Por qué? Porque el Dios Trino obró en esa alma. ¿Pero de qué Pablo está convencido? En el versículo 4. De vuestra elección. Ustedes son participantes de la elección de Dios y de todas sus bendiciones. Y yo lo sé porque el Espíritu ha hecho la obra por medio de la predicación del Evangelio, por medio de ustedes sentarse a estudiar, a prestar atención, a escuchar. Dios ha hecho la obra que hace con todos los elegidos. Aliéntate. Cuando le prediques a alguien, no estás solo. No estás sola. El mismo Espíritu de Dios, con su poder, viene y hace una obra tremenda. ¿Y cuál es esa obra? Señora, pero no tenga miedo. ¿Cuál es esa obra? Exacto. Viendo yo ahora de no es y vengo yo, y vengo yo allá, veo a la familia tuya en un supermercado y lo veo discutiendo y le predico el Evangelio y se convierte. ¿Qué pasó? Entonces, te convertiste con sueño conmigo. Es una obra del Espíritu de Dios. Exactamente, es una obra del Espíritu. Él nos usa, nosotros somos instrumentos en sus manos, pero Él es en realidad quien hace la obra. Ahora, ¿qué pasa con esa persona que ha sido elegida de antes de la fundación del mundo? Que ha sido vista por Dios, te voy a salvar. Hay lo que se llama el llamamiento general y el llamamiento efectivo o particular. El Evangelio se da a todos de manera honesta y Dios usa esa misma predicación del Evangelio para cambiarlo por su Espíritu. El otro pasaje que vimos es Romanos capítulo 8, que ahora vamos a ver esto desde antes de la eternidad hasta la eternidad que viene. ¿Cuál es el orden? Romanos 8, 29 y 30. Y a los que antes conoció,
Antes se refiere a todo lo que hemos visto antes de la fundación del mundo. A estos también predestinó. Bueno, vamos a poner el orden aquí. Él los conoció. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Dónde está la santificación? Ya. Pablo aquí no está dando un orden exhaustivo. Pablo aquí te está dando el orden general de tu salvación. Tu salvación comenzó antes de la fundación del mundo y sigue hasta después que el mundo termine. Todo es obra de Dios. A los que Dios conoció, Dios mismo predestinó, Dios mismo llamó. Y ahí, ¿cómo llama Dios a los hombres? Por el Evangelio, exactamente. Aquí vienen nosotros y predicamos. De hecho, en Efesios aprendimos que Cristo mismo es quien predica a través de nosotros. Creo que es 2 Corintios 5, la reconciliación. Es como si Cristo, como si Dios mismo gimiera, rogara a través de nosotros, reconciliados con Dios. Y cuando vamos a predicarle a alguien, nosotros nos sentamos con esa persona. Sara, reconcíliate con Dios. Mi hija, te vas a perder. Y todavía no he visto el primero que diga, oye, la manera en que Josué me lo dijo con lágrimas en los ojos, me convirtió. No. Óyeme, cuando me dijo eso, de repente el Espíritu de Dios abrió mis ojos. Y abrió mis oídos. Y yo entendí dónde yo estaba. Y yo entendí mi pecado. Y dije, creo. ¿Y por qué dije creo? Porque Dios hizo una obra en mi corazón. Antes de creer. A los que Él conoció, a esto predestinó, a estos llamó, a los que llamó justificó, a los que justificó glorificó. Nadie puede entrar glorificado que no haya sido justificado, y nadie puede ser justificado que no haya sido llamado. Nadie puede ser llamado el evangelio efectivo, el llamado efectivo, a menos que Dios lo haya predestinado para ser hijo de Él. Y nadie puede ser predestinado a menos que Dios lo haya conocido como un elegido de Él. Quiero leer algo. Les dije que hay dos campos, teológicamente hablando, y esto es de años. Tú fuiste que mencionaste a Agustín en una clase tuya. Pelagio, exacto, bien. Es el campo reformado llamado, y el campo arminiano. El campo agustiniano, el campo arminiano. El campo calvinista que le llaman, el campo arminiano. A mí no me gustan los nombres. Voy a ser honesto con ustedes. De hecho, los que han estado aquí por más de 20 años, no me ha oído...
Jessica, no, tú no estás donde poder, tú nada más tienes 15 años de edad, no te preocupes. Nunca me han oído hablar, aquí somos calvinistas, o aquí somos... Yo una vez, el nombre Calvino aquí no se menciona mucho, ¿verdad que no? Ni Arminio tampoco. Pues nosotros queremos ser bíblicos. Y alguien me dijo, ¿tú eres calvinista? Una vez a mí, yo le dije, no, yo no soy calvinista. En lo que Calvino y yo estamos de acuerdo que la Biblia dice, él es josuecista. Mi punto es este, no esté, y que no haya leído a Calvino, hermanos, que no se haya leído los institutos de la fe cristiana, debe leerlos. La cuarta parte, la cuarta sección, no estamos muy de acuerdo, pero excelente. Pero debe leer la Biblia. No, la Biblia es primordial. Casualmente, por eso no hablamos mucho de Calvino, hablamos mucho de la Biblia. Pero estos dos campos, aquí está bien resumido la diferencia entre los dos campos. En el campo reformado, el orden de la salvación es elección y predestinación en Cristo. Expiación en Cristo. El llamado del Evangelio. El llamado interno, el llamado efectivo. La regeneración. La conversión con la fe y el arrepentimiento. La justificación, la santificación y la glorificación. Yo voy a escribir esto en un minuto. Oigan el lado arminiano, es mucho más corto. El orden de la salvación para los arminianos es primero el llamado evangélico. Lo primero que pasa en la vida de una persona es que alguien le predique el evangelio. Segundo, cuando esa persona oye el evangelio, miren la número 2 del campo arminiano, cuando esa persona oye el evangelio, puede ser elegida por Dios en ese momento. Si es elegida por Dios en ese momento de escuchar el evangelio, él se arrepiente. Si se arrepiente, él se regenera. Si regenera en un nuevo corazón, él es justificado. Si él se justifica, puede perseverar. Y si persevera, puede ser glorificado. Lo voy a escribir ahora, uno al lado de otro, para que no tengamos confusión de lo que estamos hablando aquí. Antes de borrar esto, ¿estamos claro aquí? Okay. No me lo sé de memoria, hermano, así que ustedes perdonen. Lo voy a escribir bien bonito para que cuando le tomen la foto se vea bien. ¿Reformado se refiere al calvinismo? No, no. Reformado se refiere a la reforma. En la reforma lo central fue, espérate, la palabra de Dios es número 1, no la Iglesia Católica. Y en eso hubo una división. De hecho, hay muchos, y se formó el protestantismo, los protestantes. Entonces, un campo que se hizo reformado en el sentido de que reformaron las iglesias basadas en las escrituras. Por ejemplo, una reforma que hubo que nadie se da cuenta. Si tú vas a una iglesia católica, el papa se sube en el cura se sube en una cosita al lado a predicar.
En las iglesias evangélicas reformadas pusieron el púlpito en el centro. ¿Por qué? Porque la palabra es lo central. Entonces, de ahí que viene ese nombre Reforma, 1517 y adelante. Calvino y otros teólogos más tarde se convierten en los que sistematizan, ponen todas estas teologías en un conjunto que es entendible por todas las iglesias. Entonces se llama teología reformada, basada en un evangelio bíblico, desechando otros protestantes que tenían otra manera de ver el asunto. Entonces, yo no puedo ver, yo tengo que eso camine en la mano, señores, agarra la mano, no se haragán. La elección, la predestinación en Cristo, la expiación, el llamado del evangelio. El llamado del evangelio con el llamado efectivo o interno. Ese llamado efectivo o interno lleva a la regeneración. Esa regeneración lleva a la conversión, al cambio de corazón que se ve en arrepentimiento y fe. Ese arrepentimiento y fe que viene en esta línea, entonces, justificado pues por la fe, tenemos para con Dios justificación. La justificación trae la santificación. Y la santificación trae la glorificación. Déjeme escribir el otro lado, rapidito, para traer un punto que es importante que entendamos. El otro lado dice, primero viene el llamado. Segundo, la fe. Y esa fe es lo que trae la elección de esa persona. Esa fe con la elección es lo que trae el arrepentimiento. Entonces, para este campo, la fe es, aparte del arrepentimiento, no es fe y arrepentimiento, es fe y luego viene el arrepentimiento, y entendible eso, como ellos lo ven. Es entendible. Luego que esa persona tiene fe y es elegida y se arrepiente, entonces es regenerada. Esa regeneración es lo que hace que sea justificada, y esa justificación tiene que ser seguida por la perseverancia, y si no hay fallo en la perseverancia, entonces viene la glorificación. Uno de los problemas que tenemos, exacto, exactamente. No hay más campos, son los dos campos. Esos son los campos teológicos. Cualquier otro campo generalmente sale de uno de los dos. Este campo no cree que Jesucristo murió. No. Estamos hablando aquí. No, porque no está en la lista, no creen en la No, ellos no ven la expiación, ellos ven el llamado. ellos no creen que No. Sí creen que Jesucristo murió. hay expiación. Este campo no cree, hay No. perseveración. Sí, claro está.
Para la glorificación. También está la persona. No, solo estoy mirando las palabras. No, recuérdate que esta no es una división que una persona se sentó a señalar a ambas. No. Esto es lo que este campo enseña y lo que este campo enseña. Entonces, yo me compré los mejores libros arminianos. Y básicamente es un gran resumen de la teología arminiana. Recuérdate que en ambos estamos hablando del orden. ¿Cuál es el orden, la secuencia en que la salvación ocurre hasta la glorificación? En el lado arminiano, lo primero que ocurre en ti es que alguien te venga y te predique el evangelio. Si tú de tu mutus propio crees, entonces por creer Dios te elige y te pone en el libro de la vida. Si tú crees y ahora eres elegido, tú te vas a arrepentir de tus pecados. Porque tú no puedes solamente creer y ser elegido, tienes que arrepentirte de tus pecados. Y eso es correcto, por eso dije hasta cierto punto. Pero para ellos esto no es verdad hasta que tú te arrepientes. Cuando tú te arrepientes, entonces esa fe, con esa elección, con ese arrepentimiento, Dios, entonces tu corazón cambia. Recuérdense que hablamos la semana pasada del corazón muerto en pecados, en delitos y pecados, que no puede cambiar. Ellos dicen, no. Tu corazón va a ser cambiado si tú crees y tú te arrepientes, entonces Dios te va a dar un nuevo corazón. Si Dios te da el nuevo corazón porque te creíste y te arrepentiste, entonces tú vas a ser justificado por la fe. ¿Por qué eres justificado por la fe? Porque tú creíste. ¿Por qué eres tú justificado de tu pecado? Porque tú creíste. ¿Por qué eres tú justificado? Porque te arrepentiste. ¿Por qué eres justificado? Porque eres regenerado. Ahora, tú en ese estado de salvo, aquí tú estás salvo. Pero tú tienes que perseverar ahora, seguir. Si Dios te agarra en un pecado y ahí te mueres, perdiste todo. ¿Cuál? Sí, pero la perseverancia de los santos en la reforma viene en el tulipán, la total depravación, la expiación limitada, la gracia irresistible, etc. Pero la perseverancia de los santos, como la ve este campo, es un regalo de Dios que va a asegurar que tú vas a estar salvo. O sea, Sara, tú estás salva hasta el día de la glorificación porque Dios te mantiene salva. En el caso arminiano es al revés. Tú tienes que perseverar tú y hacer tus ejercicios y mantenerte libre de pecado, porque si caes, entonces te pierdes. Entonces la salvación, en el sentido, ¿cómo le podríamos llamar a esto? La salvación se pierde. Pero en realidad no se pierde. Tú la pierdes. Si tú te portas bien, te mantiene tu salvación. Pero si te portas mal, te la quito. Por eso la semana pasada yo le daba el ejemplo de Thomas Verdine. Dios, hoy yo voy a acostarme con una mujer. Yo sé que si yo me encuentro en esa situación, yo no estoy salvo. Así que mira, aquí está mi salvación. Guárdamela que mañana en la mañana vengo a buscarla. Así mismo él me decía eso. Y en el lado reformado dirían, yo me voy a acostar con una mujer porque ya yo soy salvo, soy elegido, entonces no la voy a perder. No. Pero estamos diciendo eso, ¿no? No. Yo te estoy diciendo a ti de nuevo. No quiero entender. Sí, yo te entiendo. Aquí lo que pasa es esto. Todo el cambio, especialmente la regeneración, pero la regeneración, un nuevo corazón, es un regalo de Dios que tú no lo obtienes porque tú crees con tu fe y porque tú te arrepientes. O por hacer varios pasos. No. Aquí Dios te lo da. Y amados hermanos, les voy a decir esto bien claro. Los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Pero en cierta manera,
cierta manera, ambos campos creen que es el comportamiento lo que demuestra que tú eres salvo. No. Este campo cree que si tú eres salvo, justificado, si tú no te comportas de una manera es porque tú no eres cristiano, vas a perder tu salvación. Este campo cree que si tú no te comportas de una manera que nunca has sido cristiano. Al final, ambas cosas son lo mismo. Pero el comportamiento va a determinar si tú eres salvo o no eres salvo. claro, pero hay una cosa, Efraín. Sí. No, espérate. Hay una cosa, Efraín, y es esta. Hay que ver cómo se hace la salchicha. No, estoy de acuerdo. Porque Pero al final caen en lo mismo, en cierta manera. no, lo que aparenta ser lo mismo. Aparenta ser lo mismo, pero no es lo mismo. Porque una cosa es que yo te diga a ti, como me dijo Thomas Berdine, yo soy salvo y mañana le entrego mi salvación a Dios y pasado mañana la vengo a buscar. Y él me dijo con estas palabras. Y ese día le dije a Tomás, tú no eres cristiano, nunca has sido cristiano, tú eres un hereje, no tenemos que seguir reuniéndonos más. Yo no voy a perder mi tiempo. Pero él me dijo a mí, Dios está obligado a darme la salvación para atrás porque yo la vine a buscar con este peso. Sí, yo me la gané. Disculpe toda la pregunta. Entonces, en el caso confirmado, de este es mi problema. La regenerado, antes de corro todos los versículos que me dicen que hay que creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. No, al contrario. Soy salvo, creo porque ya soy salvo, pero la Biblia no lo dice así. No. Dice, cree para ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. De hecho, la pregunta Sí. se hace 2 veces. Y las 2 veces el orden que se da es el mismo. Efraín, una vez más. No. Tú tienes lo que llamamos nosotros cuando estamos tirando un encasquillamiento. Sí, yo sé que ese pedacito, no, yo sé. Esa lista entera Sí, yo sé, está encasquillado. que es bíblico, que somos regenerados fuera de Cristo. Ok, déjenme cerrar con esto, hermanos. Cuando tú dices fuera de Cristo, lo que tú quieres decir es sin haber creído. Fuera de Cristo. No lo mismo. Está en mi vida todavía. No es lo mismo. Exacto. Os quitaré el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré en vosotros un espíritu nuevo, un nuevo tú. Y pondré mi espíritu en vosotros. Y cuando tengan eso, van a poder entonces vivir en los estatutos de Dios. Van a poder ser justificados. Hasta que no entendamos que estamos totalmente muertos, vamos a creer que podemos hacer algo antes de que Dios nos dé un corazón nuevo. Y eso es falso. Eso no es escritural. Dios da primero un corazón nuevo donde Él va a poner el arrepentimiento, que es un regalo de Dios, la fe, que es un regalo de Dios, y va a justificar a esa persona que cree porque tiene un corazón nuevo. Por eso es que es necesario el poder del Espíritu de Dios cuando predicamos el Evangelio, porque esa persona tiene que tener un corazón transformado antes de creer. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Antes de que haya fe, tiene que haber el oír. Es una obra de Dios que abre el oído. Deuteronomio 29:4. Hasta ahora no habéis creído, porque yo no os he dado ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. A menos que yo le dé a alguien ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender, esa persona nunca va a entender el Evangelio.
Y solamente cuando tenga ese ojo, ese oído y ese corazón, que es un regalo de Dios en la regeneración, va a poder entender el Evangelio y decir, creo. Cuando la persona dice creo, es como el bebito que grita y dice, ¡guau! ¿Nació el bebito cuando gritó? No. Gritó porque había nacido. Entonces tenemos que tener esa diferencia. Aquí, en términos generales, el hombre está en control. Aquí, en términos generales, Dios está en control. Y yo prefiero, como David, echarme en los brazos de Dios, no en el brazo de mi corazón engañoso. Porque yo sé que si es por mí, como diría el corito, voy a cerrar con la palabra de un coro, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Un arminiano no puede decir eso. Vamos a orar. Amante Padre Celestial.